Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en Suecia, bien te vendrán algunos datos concretos sobre este país que vamos a compartir contigo. La tentación de un cambio de vida y adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad. Es sabido que la economía sueca es una de las más avanzadas del mundo. Las principales industrias de Suecia incluyen la fabricación de automóviles, la ingeniería, la silvicultura y la minería. Los principales servicios incluyen finanzas, turismo y atención médica. Suecia es un importante exportador de bienes y servicios. Sus principales socios son Alemania, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca. Eso se ha sostenido con una política migratoria muy agresiva. Según datos estadísticos oficiales de Suecia, el 13,8% de las mujeres suecas están casadas con hombres extranjeros. Este porcentaje ha aumentado ligeramente en los últimos años, desde un 12,5% en 2012. Los principales países de origen de los cónyuges extranjeros de las mujeres suecas son Siria con 20%, Irak con 11%, Afganistán con 8%, Somalia con 5% y Eritrea con 4%. Las razones por las que las mujeres suecas se casan con extranjeros son variadas. Las mujeres suecas pueden enamorarse de hombres de otros países o de su cultura, ya que las mujeres suecas pueden casarse con hombres de otros países para experimentar una cultura diferente. El aumento del número de mujeres suecas casadas con extranjeros tiene varias implicancias para la sociedad sueca, como una mayor diversidad. La sociedad sueca se está volviendo más diversa a medida de que más mujeres suecas se casan con hombres de otros países. La sociedad sueca está experimentando cambios culturales a medida que las mujeres suecas adoptan las culturas de sus cónyuges extranjeros, por lo que pueden enfrentar desafíos como la discriminación, el idioma y la adaptación a una nueva cultura. Según una encuesta realizada en 2023 por Ipsos, la vida en Suecia está cambiando y las principales preocupaciones de los suecos son ahora el crimen y la violencia con el 61%, el cuidado de la salud con el 57%, el medio ambiente con el 56%, la migración con el 54% y la economía con el 52%. Otras preocupaciones de nuevo orden para los suecos son el desempleo, las pensiones, la calidad de la educación y la desigualdad social. Por otra parte, desde que comenzó el conflicto en Ucrania, el temor a la guerra resuena con fuerza en países como Suecia y Finlandia, naciones que pasaron de ser neutrales
a aspirar a entrar en la OTAN. Suecia se encuentra en especial alerta estos días tras la advertencia de dos altos cargos de defensa para que se preparen a la guerra, lo que ha provocado preocupación y acusaciones de alarmismo. Aún sin guerra, pero afectada por las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia, la economía sueca, con un PIB per cápita de $53.690, enfrenta algunos desafíos, incluida una población que envejece, una creciente desigualdad de ingresos y la pérdida de espacios de competitividad global. Hoy Suecia tiene una tasa de desempleo creciente del 6,7%, y una deuda pública del 32,9% del PIB. El bienestar económico en Suecia se ha sostenido con una cuestión migratoria detrás. En Suecia, el porcentaje de trabajadores extranjeros ha aumentado constantemente en las últimas décadas. Hoy, alrededor del 17% de la fuerza laboral sueca está compuesta por trabajadores nacidos en el extranjero, cuyos principales países de origen son Siria con el 31%, Irak con el 12%, Afganistán con el 8%, Somalia con el 6%, Eritrea con el 5% e Irán con el 4%. Por otro lado, y según datos oficiales de Suecia, los principales destinos de emigración para las mujeres suecas fueron los siguientes: Noruega con el 14%, Estados Unidos con el 12%, Reino Unido con el 10%, Dinamarca con el 9%, Finlandia con el 8% y Alemania con el 7%. Es decir, estos destinos totalmente diferentes entre el origen de los trabajadores y los países a los que las suecas deciden emigrar, está provocando un reemplazo étnico de manera acelerada. El Reino de Suecia, cuya capital es Estocolmo, está ubicado en la región norte de Europa y cuenta con una población de 10,3 millones de habitantes, repartidos en una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados. Son números de un país en el que la población está cambiando de manera acelerada en los últimos años. La forma de gobierno es la monarquía parlamentaria y el jefe de Estado es el rey Carlos XVI Gustavo, mientras que Ulf Hjalmar Kristersson se desempeña como primer ministro de Suecia desde octubre de 2022, cuando cayó la anterior primer ministro Eva Magdalena Andersson. Suecia es miembro de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y su día nacional es el 6 de junio. La religión predominante es la Iglesia luterana. Suecia es el país más grande de Escandinavia, tiene más de 220.000 lagos,
pero tiene la población más baja de los países nórdicos. El sol de medianoche es visible en el norte de Suecia durante el verano, mientras que la aurora boreal se puede ver durante el invierno. Suecia es un país desarrollado con un alto nivel de vida, conocido por su diseño innovador y su compromiso con la sostenibilidad. La lista de los suecos más famosos incluyen a Alfred Nobel, al tenista Björn Borg, la actriz Ingrid Bergman, la activista Greta Thunberg y por supuesto el grupo ABBA. Es probable que en un futuro no muy lejano los suecos famosos ya no sean de origen nórdico. La cultura sueca es aún, de todas maneras, una mezcla de tradiciones históricas y actuales que incluyen el solsticio de verano, la fiesta de Santa Lucía, la Navidad, el diseño sueco, la música pop y el cine. El idioma de Suecia es el sueco, una lengua germánica que está estrechamente relacionada con el noruego y el danés, pero hoy más del 10% de la población sueca habla en sus hogares otros idiomas. Si crees que después de estos datos estadísticos e históricos y tras haber visto imágenes de la vida cotidiana, Suecia sigue siendo un destino recomendable para ti, deberías integrarte a algunos grupos de expatriados en Suecia que puedes encontrar en las redes sociales. La experiencia ajena es muy importante para consolidar una idea previa del país. Puedes mirar otros videos de esta serie sobre los países que estamos visitando del otro lado del mapa y esperamos que te haya gustado este video sobre la realidad sueca, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo.